Antes de que los reyes alzaran sus tronos, cuando los dioses eran temidos y los gigantes caminaban sin ocultarse bajo el sol, existió uno cuyo nombre todavía retumba como trueno entre los barrancos de la historia antigua: Og, el titán de Basán. Su historia no es solo la de una guerra, sino la de un linaje que desafió lo imposible, hasta el día en que la fe venció a la fuerza. En los días remotos del mundo, cuando la tierra aún conservaba el aliento de su creación, habitaban seres cuyas huellas formaban cañones y cuya sola presencia hacía a los hombres arrodillarse en temor. En medio de ese mundo salvaje, surgió una figura que dominaría vastas extensiones de tierra con la misma facilidad con que los vientos arrastran las arenas del desierto: Og, hijo de gigantes, último de los refaítas. Basán era su reino, un territorio de tierras fértiles, ríos brillantes y montañas escarpadas. Pero más allá de su belleza natural, era una fortaleza viva. Las ciudades de Basán eran construidas no con barro ni madera, sino con bloques de piedra que pesaban toneladas. El propio Og supervisó su edificación, levantando muros que tocaban los cielos y torres que vigilaban el horizonte. Pero antes de convertirse en el temido señor de esa tierra, Og fue apenas un niño entre colosos, criado en las frías alturas del monte Hermón. En esas soledades nevadas aprendió de su padre, un guerrero legendario cuyo nombre ya se había perdido en las brumas del tiempo, que el poder no bastaba para gobernar. Un rey que solo sabe aplastar es un rey que no deja herencia, le decía mientras le enseñaba a blandir una espada tan larga como un árbol y a lanzar piedras que podían derrumbar fortalezas. Los refaítas no eran simples brutos, eran guardianes de una era olvidada. Eran los restos de un mundo que precedía a los imperios, los testigos de la primera guerra entre el cielo y la tierra. Y Og, el más joven, había heredado no solo su estatura, sino su memoria. Cuando alcanzó la madurez, Og se convirtió en algo más que un símbolo. Fue general, arquitecto, estratega y monarca. Sus enemigos aprendieron a temer su rugido, pero también su ingenio. Las batallas libradas por Basán no siempre se ganaban con fuerza bruta. Muchas veces, Og vencía sin necesidad de alzar su espada, usando el terror como una herramienta más. Pero ningún reinado permanece inmutable. Desde las tierras desérticas del sur llegaron los primeros rumores. Un pueblo sin patria, errante, liderado por profetas y dirigido por un Dios invisible. Decían que este Dios había hecho abrir los mares, destruido imperios y alimentado multitudes con maná caído del cielo. Para Og, aquello no era más que superstición. ¿Qué amenaza podía representar un grupo de esclavos fugitivos para el señor de Basán? Aún así, los rumores persistían. Og empezó a soñar con fuego cayendo del cielo, con ríos que se abrían y con una figura solitaria alzando un báculo que rompía la tierra. Despertaba bañado en sudor, perturbado no por el contenido del sueño, sino por la sensación de que no era un sueño. El día que un mensajero irrumpió en la sala del trono, su rostro reflejaba más que urgencia. Traía miedo. Mi señor, los hebreos han cruzado el Jordán, Jericó ha caído, vienen hacia nosotros. O se puso de pie. Su estatura eclipsó las columnas del salón. El eco de sus pasos fue suficiente para silenciar toda la corte. Entonces que vengan, dijo con voz grave como el trueno, que prueben la furia de los titanes. En el exterior su ejército, los descendientes directos de los antiguos gigantes, se preparaba. Cientos de miles de guerreros, cada uno más alto y fuerte que un hombre común, entrenados no solo para combatir, sino para destruir. Pero mientras los preparativos continuaban, Og se mantenía inquieto. En las noches los susurros del desierto llegaban hasta sus muros. Los comerciantes hablaban de un ejército que marchaba sin música, sin clamor, pero con una fe que quemaba como el fuego. El enemigo no peleaba como los demás. Su poder no nacía de la espada, sino de una voluntad intangible. Y así llegó el amanecer de la batalla. El cielo se tiñó de un rojo intenso, como si la tierra misma presintiera la sangre que estaba por derramarse. Og apareció entre sus tropas con su armadura negra
una espada forjada con el metal de los meteoritos caídos del cielo y un casco adornado con cuernos de toro, símbolo del dominio absoluto. Hoy no solo luchamos por Basán, dijo. Luchamos por la memoria de nuestros padres. Luchamos para que los nombres de los refaítas no desaparezcan como hojas en el viento. Hoy los hombres verán que los gigantes aún gobiernan. Desde la distancia, una nube de polvo se levantaba. El ejército de Israel marchaba, pero no con los estandartes y tambores tradicionales. Solo se oía un cántico, un himno que parecía flotar sobre la tierra como niebla santa. Los gigantes embistieron como una avalancha. Cada pisada sacudía el suelo. Cada golpe era un terremoto. Pero los israelitas resistían, no por fuerza, sino por fe. Su avance era sereno, casi imposible, y cada vez que uno caía, su canto se hacía más fuerte. José abrió paso como una fuerza de la naturaleza. A su alrededor, los enemigos caían como espigas bajo la hoz. Nadie podía detenerlo, hasta que una lanza lo alcanzó desde la retaguardia. El impacto no fue mortal, pero sí suficiente para hacerlo tambalear. Alzó la vista, y allí, sobre una colina, lo vio. Josué. No empuñaba arma, no daba órdenes, solo tenía los brazos alzados al cielo, y sin embargo, toda la batalla parecía moverse a su voluntad. Un relámpago cayó del cielo. No alcanzó a nadie, pero su luz cegó a los presentes. Og cayó de rodillas, no por la herida, no por la fatiga, sino por una sensación que jamás había experimentado: vulnerabilidad. Josué descendió de la colina, caminó entre los cuerpos sin inmutarse. Al llegar frente a Og, no habló con arrogancia. Solo dijo: «No soy yo quien te ha vencido, es el Dios de Israel quien ha sellado tu destino». Og intentó replicar, pero sus labios no respondían. Miró sus manos tan grandes, tan poderosas. Ahora temblaban. La lluvia comenzó a caer. Cada gota parecía pesar como plomo. El titán de Basán había sido vencido, no por la espada, sino por algo más grande que él. El ejército de Israel avanzó. Las murallas cayeron, las ciudades se rindieron. El cuerpo de Og fue sepultado bajo la misma tierra que una vez dominó. Su cama de hierro fue conservada. Algunos decían que era un trofeo, otros que era un monumento, pero para los sabios era una advertencia, que ni siquiera los más poderosos pueden resistir la voluntad de lo divino. Pasaron los años. Los nombres de los refaítas se desvanecieron. Las historias de Og se convirtieron en leyendas. Se decía que en noches de tormenta, si uno caminaba por los valles de Basán, aún podía oír los ecos de sus pasos, que su espíritu aún vagaba, no buscando venganza, sino redención. Porque al final, Og no fue recordado solo como un coloso, fue recordado como un testimonio viviente del conflicto eterno entre la fuerza y la fe, entre lo que puede destruir y lo que puede trascender. Y así, con su caída, terminó la era de los gigantes. Hoy, entre ruinas y relatos, el nombre de Og sobrevive. No como tirano, sino como símbolo, porque incluso los más grandes pueden caer, pero sus historias jamás deben olvidarse. Si esta historia te atrapó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Hay muchas más leyendas que esperan ser contadas, y tú serás parte de ellas.